Noticias 24. En su exposición ante la Comisión Investigadora del caso Convenios, el Contralor General de la República informó de irregularidades en el traspaso de fondos a fundaciones por parte de gobiernos regionales y seremías, por lo que remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Se detectaron asignaciones directas sin fundamentos y vulneración a la probidad. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, presidente de esta comisión investigadora, José Miguel Castro. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Diputado, ¿qué concluye usted de la exposición que dio durante la mañana el Contralor General de la República? Efectivamente se ha generado un caldo de cultivo para la corrupción, para un mecanismo para poder sacarle dinero al Estado y poder llegar a hacer política o para otros fines, a nivel tanto de los gores como también de los serbios. Es sumamente grave lo que estamos viendo hoy día porque da cuenta de algo que es muy importante, que la permeabilidad que tiene el Estado en estos ítems debe ser corregida rápidamente. Y también me da mucha lástima y pena ver porque estos son los primeros gobernadores regionales que tenemos y se nota la falta de probidad que ha existido con más de 16 puntos en muchas de las distintas regiones de nuestro país y eso es gravísimo. Hablamos de que ellos podrían haber también generado sus propias y se les pide también generar sus propios mecanismos de control y la verdad es que fue al revés, se generaron en el fondo una discrecionalidad tremenda con miles de millones de pesos. Voy a ese punto. Estuvimos conversando, diputado, hace un rato solamente con el gobernador Ricardo Díaz, presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile, y él apuntaba a que hay grandes diferencias entre lo que señalaba el Contralor con respecto a las seremías y las gobernaciones regionales. Por ejemplo, que las gobernaciones regionales tienen controles internos que funcionan, que pueden ser fortalecidos como cualquier control, digamos, de cualquier institución, pero que distan de lo que se ha monitoreado o el manto de duda, me decía él, que se ha generado con respecto a los gores. ¿Qué opina usted de eso? O sea, para mí, para gran parte de la comisión no es así. Para el Contralor General de la República, los aspectos de control interno eran muchos, muy parecidos. Se ve incluso temas que no se habían visto en las seremías, como por ejemplo la exigencia de contratación de personas para poder entregarle las platas a fundaciones. Se ve cómo también se adelantaron, por ejemplo, en el gobierno regional de Antofagasta, se adelantan discrecionalmente cientos de millones de pesos a una fundación que hoy día se están querellando para que devuelvan los dineros y la fundación no quiere devolver los dineros. Entonces, la verdad es que me parece simplemente que los gobernadores están tratando de defender hoy día. Lo que se trató de hacer con la ley de presupuesto pasada y la anterior fue justamente darle mayores atribuciones en términos de plata para la descentralización. Pero nos damos cuenta que esto se transformó simplemente en discrecionalidad, que quiere decir que los gobernadores elegían prácticamente a diestra y siniestra a las fundaciones. Muchas veces las platas eran menores a las que tenían que pasar por el Consejo Regional y eso es lo grave. Yo creo que aquí se ha hablado de falta el procedimiento formal, planillas Excel, o sea, uno sabe perfectamente la planilla Excel que se puede modificar en cualquier momento, no habían rendiciones, adelantos de plata, faltas a la probidad, falta de antecedentes, ausencia de cauciones, falta de exigencia a los planes de trabajo. Imagínense los planes de trabajo, o sea, ¿cómo va usted a trabajar en este proyecto? Ni siquiera había un plan de trabajo, se le entregaban cientos de millones de pesos. Control de rendiciones, falta de control de monitoreo, o sea, una cantidad de cosas que realmente a mí me daría vergüenza estar defendiendo hoy en día y decir que se puede mejorar en algo, la verdad es que hay que reformularlo todo. No concuerda entonces con el gobernador Díaz y voy a un punto también que él mencionaba. Sí, él señalaba que finalmente se genera desde algunos parlamentarios, cito lo que dijo en su minuto en esta conversación, algunos parlamentarios generan un manto de duda en las gobernaciones regionales porque finalmente no quieren que se dé la descentralización, no quieren que finalmente se entregue facultades y este poder a las gobernaciones regionales en pro, digamos, de la descentralización. Lo apuntaba, por ejemplo, al proyecto de ley de presupuesto.
Mire, yo fui de los que votó a favor de los gobernadores regionales, yo fui de los que aprobaron ciertas glosas que hoy día permitieron efectivamente a los gobernadores regionales torcerle la mano al espíritu del legislador. Y yo creo que simplemente, si las cosas son bien claras, aquí la Contraloría actuó y probablemente también la Fiscalía también actúe. Hoy día tienen, para darle un ejemplo, en Antofagasta. En Antofagasta pasó el caso Fachadas. En el caso Fachadas fueron 600 y tantos millones Procultura. de pesos. Se adelantaron, Procultura, se adelantaron cientos de millones de pesos sin tener absolutamente ni un metro cuadrado pintado. Y hoy día le piden devolver las plata y se querellan contra Procultura. ¿Me va a decir que eso es actuar de forma eficiente y eficaz con las platas? No, yo creo que una cosa es la descentralización y otra cosa es la discrecionalidad. Y nosotros no tenemos ningún problema de que se gaste plata directamente a fundaciones, pero también nos damos cuenta que, por ejemplo, el tener que tener alguna expertise, el que el giro y el objeto tengan que ver justamente, o sea, no puede ser que Procultura, sigamos en la gobernación de Antofagasta, Ok. yo soy de Antofagasta, nació ahí todo este caso, el giro sea venta de libros y actividades culturales y el espíritu, no sé, sea ayudar al prójimo y se terminen pintando fachadas y arreglando iglesias o pintando murales. O sea, hay que ser el servicio de impuesto interno. ¿Por qué no es lo mismo que pasa con compras públicas? Porque hay muchos más sedazos. Aquí no hubo sedazos y lo que nosotros vamos a hacer es ponerle sedazos. Si no le gusta eso a los gobernadores, bueno, mala suerte, pero van a tener que hacer mucho más control y van a haber controles externos también para las fundaciones. Ujú. Ejemplo, una cosa que vamos a proponer, que se puedan abrir las cuentas de las fundaciones, no de las personas, sí de las fundaciones que reciben plata del Estado para la Contraloría. Diputado Castro, hablemos un poquito de las seremías y el análisis que hace en este informe final la Contraloría General de la República, seremías regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es bueno apuntar eso, ese es justamente el foco que se tiene en esta investigación de la Contraloría. Usted ha señalado de que aquí no ha habido responsabilidad política en términos de lo que se ve como, lo señalaba el Contralor, no un sistema, pero sí patrones similares a nivel de las seremías dependientes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Usted apunta a la figura, por ejemplo, del ministro de Vivienda, Carlos Montes? Sí, directamente, por ejemplo, una de las debilidades que habla el señor Contralor es justamente la ausencia de control político, de mérito o de convivencia en los proyectos. Entonces, estamos hablando que aquí no porque un ministro entrega su poder de firma a un subsecretario, salga el subsecretario nomás, yo lo entiendo si hubiera sido, por ejemplo, solamente en Antofagasta, pero que me hablan, a mí me dicen 15 regiones del país y la 16 no porque no hubo traspaso de plata, pero 15 regiones del país hubo problemas serios de probidad, hubo problemas serios de rendiciones, hubo problemas serios de Se todo. dice con una norma que Yo lo digo, permitía desde la administración ¿cómo? anterior, con una norma que lo permitía Sí, desde la administración anterior. sí, pero ojo, la baja, por ejemplo, en términos de años de experiencia en rendiciones, eso no. Recordemos que el el Consejo Contralor de Gobierno, el Consejo de Auditoría del Gobierno, no funcionó En nunca designaciones. antes de Sí. asignaciones, nunca funcionó antes del caso convenio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cierto, hay cosas que no necesariamente por no ser adecuadas son delitos. Pero yo estoy hablando de una responsabilidad política. O sea, si pasó todo frente a las narices del ministro, yo creo que el ministro debería responder mínimo en términos políticos. ¿Y Si quiere decir cómo que debería responder a su juicio? yo creo que primero que todo movilizando a todas las seremías donde se han presentado estos casos. O sea, primero que todo limpio Desde el absolutamente, hago un Ministerio se ha reset dicho que se ha hecho entero. eso justamente y se han incorporado Se las hizo recomendaciones y medidas que habló la Contraloría en su minuto. Sí, se están haciendo. A ver, una cosa es tomar en cuenta, y que es lo que hace la moneda, inmediatamente hoy día en la mañana, antes de la comisión, mandan un comunicado de prensa donde dicen, hemos tomado tales y cuales medidas. Me parece bien, pero usted no saca nada con tomar medidas y deja adentro a las personas que justamente hicieron uso y abuso del sistema para beneficiar a ciertos grupos de interés. Entonces, primero que todo, tiene que mover a la gente, po. Si yo puedo modificar entero el sistema y decir ya nunca va a pasar nada, perfecto, pero ¿cuál es la responsabilidad administrativa, por ejemplo, de la gente contralora de los ministerios o simplemente miraron hacia el cielo porque se podía? Claro, si se puede hacer, yo puedo hacer mil cosas,
pero la ética, ¿dónde queda? ¿Dónde queda nuestra ética? Y ahí donde yo apunto, y efectivamente la responsabilidad política, administrativa, tiene que hacerse valer. Y responsabilidad política Luego, del ministro Monte y bien directo, lo que han señalado algunos parlamentarios también de Chile Vamos, la eventual renuncia del ministro. bueno, yo creo que yo, si hubiera sido el ministro, hubiera dado un paso al costado. En el caso Cabal, sin más allá, la ministra, la presidenta Bachelet, ¿qué es lo que hace? Remueve a todo su gabinete, a todo, a todo. Aquí lo que hemos visto, se ha sacado a una subsecretaria, a un seremi, a otro seremi por allá, y punto nomás. Pero como le digo y explico, ¿qué es lo que pasó con todas las contralorías internas del ministerio? ¿Dónde está esa gente fuera? O sea, ¿a quién se le ha pedido el cargo? A nadie. El ministro yo lo entendería si fuera solamente una región, pero si bajó por sus narices todas estas regiones con todos estos problemas que nos han dicho, bueno, alguien tiene que tomar la responsabilidad o simplemente vamos a seguir con la historia de que este fue un error administrativo. Yo creo que no, yo creo que lo mínimo que espera la ciudadanía, y en eso ha sido muy claro también el Contralor y el Fiscal Nacional. El Contralor ha dicho aquí se van a tomar medidas administrativas y el Fiscal Nacional ha dicho aquí estamos viendo delitos y probablemente vamos a ver gente con efectivamente con algún grado de pena o de multas importantes, ejemplificadoras. Claro, el gobierno también ha sido, uno podría decir claro en eso, ha hablado de actos de corrupción. Sí, pero es que yo no saco nada con decir no voy a esconder nada bajo la Ya. alfombra, frases grandilocuentes, voy a meter todo bajo la alfombra, caiga quien caiga, absolutamente cero corrupción, cuando estoy dejando a las mismas personas que dejaron, hicieron vista gorda de todo este sistema. Si por algo se dieron cuenta los funcionarios del MIMBU fueron quienes alertaron. ¿Cómo no van a haber habido más personas que se dieron cuenta de todo eso? ¿Cómo van a haber pasado meses y no se van a haber alertado las alarmas dentro del sistema? ¿Por qué? Porque ni siquiera se sesionó cuando había que tomar en el consejo consultivo este que le digo yo, ni siquiera se consultó, o sea, ni siquiera se juntaron. ¿Por qué se baja por parte de la DIPRES y se dice, saben que de ahora en adelante las fundaciones no es necesario que me rindan a mí, ríndanle a ustedes nomás a los goles? ¿Saben qué? ¿Por qué no es necesario tampoco que tengan años de experiencia? No me interesan los años de experiencia. ¿Sabe qué? Da lo mismo si parten o no parten las platas, no me rindan las platas a mí. Esas cosas son graves y no hemos visto responsabilidades políticas. O sea, en este gobierno, aquel que decía que iba a limpiarlo todo, la corrupción, etcétera, hemos visto uno de los casos más grandes de corrupción en lo que llevamos de democracia. Diputado Castro, ahora, ¿cómo se arregla, cómo se soluciona toda esta situación? Usted habla de un sistema de brechas que finalmente permiten estos niveles de corrupción. ¿Cuál es más que la conclusión, lo que se debe hacer, digamos? Porque claro, se podrán buscar las responsabilidades, las instituciones tendrán que actuar, la justicia en este caso también, la Contraloría está haciendo su pega, pero para que no vuelva a ocurrir y para que esto se termine con más que una enseñanza, con una solución. Por una solución, efectivamente, hay dos cosas. Número uno, sacar a los corruptos, creo yo, sacar a las personas que no hicieron bien la pega, porque hay algunos que son corruptos y otros que no hicieron bien la pega. Yo creo que hay que sacar y efectivamente hoy en día el servicio público no puede ser para las personas que dejó la ola y que les da lo mismo, que pase cualquier cosa, toda nuestra también es para todos los chilenos. Primero se debe arreglar eso. Segundo, se deben modificar obviamente a corto y a mediano plazo las cosas. ¿Cómo se arreglan a corto y a mediano plazo? A corto plazo, la ley de presupuesto. Es ahí donde nos vamos a meter de lleno y vamos a arreglar las cosas para la discrecionalidad y cómo se manejan las plata para el próximo año. Pero usted bien sabe que la ley de presupuesto dura solamente un año. Sí. Por lo tanto, a mediano plazo hay que sacar leyes que permitan en el fondo la continuidad de estos cambios que vamos a hacer en la ley de presupuesto. ¿Cómo ha estado esa discusión? Hasta ahora no se ha escuchado, digamos, cierta, no quiero hablar de polémica, pero sí roces entre el Ejecutivo, los parlamentarios sobre ese punto en particular. Usted que lo ha seguido también, desde el trabajo también en la comisión, pero desde la discusión legislativa misma. Se han presentado algunas indicaciones por parte del Ejecutivo, me parecen correctas, creo yo que se pueden endurecer un poco más o modificar en algunos casos específicos. Hay algunas que nosotros vamos a presentar aparte también. Existen cosas que también hay platas, por ejemplo, que no se han hablado, pero traspasos que se hacen a las universidades, donde hoy día lo comentaban diputados y el Contralor asentía también. Hay universidades donde, por ejemplo, hay personas que hacen negocios con el RUT de la universidad y se le entregan platas públicas. Entonces, eso también debe ser
cuestionado y son distintos tipos de indicaciones que nosotros vamos a proponer. La próxima semana tenemos presupuesto y ahí obviamente yo creo que va a sonar muy al unísono la voz del Congreso en términos de ir y poner muchas más reglas. Yo creo que ahí vamos a tener, a diferencia de otras cosas y otros puntos en la ley de presupuesto, yo creo que sí, efectivamente, como por ejemplo el endeudamiento que quieren hacer exagerado, siento yo, sí en estas cosas yo creo que vamos a tener una voz única para poder sacar adelante este tipo de normas. Diputado José Miguel Castro, nuevamente gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. A usted le agradezco mucho. Que Nos tenga vemos. muy buenas Gracias. tardes. Buenas Gracias. tardes.